historia del fútbol. Todo lo que he tenido en la vida se lo debo al fútbol. También a la dedicación y a todo lo que puse de mi parte en el juego. Obtienes solo aquello que has sido capaz de entregar. Yo puse todo lo que pude y todavía lo hago. Por la gente para quien jugué, por aquellos que dirigí. Nunca les engañé. Hasta tal punto puse corazón y alma en ello, que hice sufrir a mi familia. Y esto último lo lamento muchísimo. Alguien dijo, el fútbol es cuestión de vida o muerte. Yo contesté, es más importante que eso. El lado oscuro. Esas frases de Shankly son testimonio de una realidad que perdurará durante mucho tiempo. La pasión y la obsesión que conllevan sus palabras contienen una verdad universal. El fútbol era algo más que un juego. Lo es para los directivos, para los jugadores y, por cierto, mucho más aún, para los aficionados. El fútbol ha logrado, en todo el mundo, crear un tipo de fanatismo con el que soñarían muchas religiones. Desde un principio, el poder cautivador del fútbol ha demostrado ser peligroso, incluso fatal. En 1583, Philip Stobbs, cronista inglés, escribió lo siguiente: en lo concerniente a la práctica del fútbol, mi opinión es que podría considerarse como una contienda amistosa, porque en esta práctica a veces se rompen el cuello, otras sus narices sangran profusamente, a veces se arrancan los ojos y otras se lastiman otras partes del cuerpo. En el siglo XIX, el fútbol ya se había transformado. El fútbol moderno reguló el caos precedente y se atuvo a reglas que permitieron una práctica menos violenta. Por lo menos eso es lo que se creía, porque aun cuando el juego había adquirido cierta respetabilidad, todavía mantenía algo de aquella sanguinaria pasión del pasado. En Gran Bretaña la presencia de fanáticos violentos data desde finales del siglo XIX, más o menos, y desde que el fútbol se juega a nivel profesional, muchas veces han atacado a los jugadores al finalizar el partido y a los árbitros les han arrastrado literalmente fuera del campo. Por consiguiente, el vandalismo tiene una larga existencia. Los estadios repletos de gente también causan preocupación. En 1902, 25 simpatizantes murieron en un partido entre Escocia e Inglaterra cuando cedieron las gradas. 20 años más tarde, cuando se realizaba la construcción del nuevo estadio de Wembley, fueron muy pocas las mejoras que se introdujeron. Hay una tendencia a pintar el pasado de color rosa, algo así como que en los viejos tiempos todos se apretujaban en las gradas, que todo era maravilloso, que existía una gran camaradería y cosas por el estilo. Por supuesto hay algo de verdad en todo eso, pero no perdamos de vista el hecho de que cuando habías pagado tus 6 peniques, al club le importaba muy poco todo lo demás. No se preocupaba por las condiciones en que el público se encontraba. Tú estabas allí apretujado y tenías que defenderte como podías. Había lesionados e infartos. Aparte de los desastres de los grandes estadios que han hecho historia, hubo un sinnúmero de pequeños episodios donde la gente se lesionó seriamente. A pesar de estos peligros, los aficionados llenaron los estadios de todo el mundo. A principios de los años 40, el fútbol ya se había convertido en un deporte global, y los líderes políticos, conscientes de la popularidad de este juego, decidieron utilizarlo. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el gran deporte había sido secuestrado, atrapado entre el fuego de dos ideologías bien diferentes. Durante la guerra murieron 27 millones de rusos. Algunos fueron enterrados, pero muy pocos en una sepultura digna. En Ucrania, las pérdidas en la población local fueron devastadoras.
Liderados por Stalin, la Rusia de posguerra procuró recuperar la moral y a tal efecto publicó historias heroicas de la época de la guerra para animar a un público desmoralizado. El partido de la muerte fue una de las muchas historias que se contaron a los niños. Era acerca del heroísmo del pueblo soviético, de la gente común durante la guerra. Sabíamos y teníamos películas sobre jugadores de fútbol que jugaron en el partido de la muerte. Había libros al respecto, por lo que todos conocíamos la historia. Fueron un ejemplo para nosotros. En 1941, Ucrania fue ocupada por el ejército alemán. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Deprisa, señores, por favor! Varios jugadores del Dinamo de Kiev fueron detenidos y llevados a un campo de concentración. A diferencia de otros, a ellos se les perdonó la vida. Los alemanes los incorporaron a un equipo de fútbol que jugaría un único partido de exhibición contra el equipo de la Luftwaffe. Como ejercicio propagandístico, el partido fue un desastre. Los ucranianos corrían el riesgo de ganar y en el descanso, un oficial de las SS les dio un ultimátum a los prisioneros. Debéis perder el partido o al finalizar seréis fusilados fuera del campo. Los jugadores desafiaron a los alemanes y ganaron el partido. Fueron transportados al campo de concentración de Babi Yar, donde, vestidos aún con la ropa deportiva, todo el equipo fue ejecutado. La maquinaria de propaganda soviética tejió la leyenda que perduró inalterable durante muchos años. Solo después de la desaparición del régimen comunista se conoció una realidad más sombría y compleja. El ejército alemán ocupó Kiev en el otoño de 1942. Yo entonces tenía 9 años. Toda la selección ucraniana fue encerrada en el campo de concentración, cerca de la fábrica de pan. Pese a ser forzados a trabajar en la fábrica, se les permitió formar un equipo, el Stad Football Club, e invitados por los alemanes, jugaron varios partidos. Recuerdo que la grada central estaba llena de alemanes. Las tropas húngaras estaban a la derecha. Por supuesto, el Dinamo de Kiev dominó el partido y ganó. Durante el partido, los simpatizantes alemanes estaban tan desesperados que empezaron a disparar tiros al aire. Mientras los húngaros se mofaban de ellos, gritando ¡Olala! ¡Olala! Allí en Kiev libraron su pequeña batalla contra los alemanes. Vencieron en todos los partidos y estas fueron victorias realmente importantes para los habitantes de Kiev, que estaban bajo la ocupación alemana, porque era la única victoria de la que podían disfrutar durante ese tiempo. Según lo que se cuenta sobre estos partidos, la versión soviética de los hechos sostiene que, después del primer partido de la muerte, todos fueron fusilados. En realidad, estos partidos terminaron pacíficamente. Nadie fue fusilado después de aquel fatídico partido. Los jugadores siguieron trabajando, principalmente en la panadería. Aunque algunos jugadores fueron trasladados al campo de concentración de Sirets, donde 4 de ellos sí fueron ejecutados.
En febrero de 1943, los nazis llevaron a cabo un acto punitivo, fusilando a 1 de cada 5 de los que estaban en el campamento. Es difícil decir ahora por qué lo hicieron. Algunos dicen que ocurrió porque alguien había pateado a un perro que pertenecía al comandante del campo. Otros dicen que hirieron al propio comandante. Mataron al brillante portero Trusevich, que se comportó heroicamente. No es necesario actuar con heroísmo en tu propia ejecución, pero cuando trataron de derribarlo, se puso de pie y gritó: «Stalin vencerá, viva el deporte soviético». En ese instante dispararon y consiguió morir de pie. Trusevich y 2 jugadores más fueron ejecutados y sus cuerpos tirados por un barranco en Babi Yar. Su victoria sobre los alemanes y las valientes palabras de Trusevich deberían haber honrado su muerte, pero muy al contrario, fueron vilipendiadas. Poco antes de la liberación de Kiev, en 1944, se iniciaron ciertas investigaciones y todos los jugadores que jugaron contra los alemanes tuvieron problemas. Recuerdo particularmente que la hermana de Trusevich, después de haber sido ejecutado, fue entrevistada muchas veces por el KGB. Le preguntaban por qué su hermano se había quedado en Kiev, por qué había jugado con los alemanes. No fueron considerados héroes, porque su visión del mundo solo tenía 2 dimensiones, blanco y negro. Sobrevivieron a la ocupación, jugaron con los alemanes, por lo tanto, fueron casi traidores. Cuando Rusia surgió de las cenizas en la posguerra, los jugadores, los pocos sobrevivientes, fueron totalmente relegados al olvido. Su mera existencia contradecía el mito sobre el partido de la muerte que divulgaban los comunistas. Su tragedia fue que nunca les permitieron ser ellos mismos y dedicarse al deporte que más amaban. Sufrieron la prohibición stalinista. Tuvieron que intentar pasar desapercibidos después de la guerra y aparentar que nada había sucedido. De manera que durante toda la vida fueron una especie de instrumento de esta maquinaria llamada historia y Estado. Desgraciadamente, el Estado no los trató nada bien. Se suponía que los jugadores, elogiados por el Estado, inmortalizados en las películas, estaban muertos, aunque algunos habían sobrevivido. Para muchos, el partido de la muerte no fue más que un cuento para elogiar el heroísmo soviético, fue una ficción de factura soviética. Para otros, sigue siendo un enigma y procuran dejarlo intacto. Hay muchas versiones en la interpretación de estos hechos, incluyendo la mía. La interpretación oficial del club Dinamo ucraniano y ruso es que estos jugadores fueron héroes que murieron durante la guerra por el futuro de la nación. Y que así sea. La gente murió. Dejemos que la tierra los cobije. Todos estarían de acuerdo en que se les considere héroes. En la posguerra, Italia, como Ucrania, comenzó a reconstruir sus devastadas ciudades. El fútbol que había luchado durante la guerra formaba parte de este proceso. Desde 1946, Turín dominó la liga, ganando 3 ligas consecutivas. Era un grupo fantástico. Era un grupo fantástico. Una mezcla de futbolistas viejos y jóvenes que vivían solo por un gran sueño, el de tener un equipo invencible. Tenían una fuerza extraordinaria, debido tanto a la determinación de sus hombres como también a la técnica que caracterizaba al Turín.
A pesar de la reputación de ser un equipo con muchas estrellas, había una que brillaba más que el resto: Valentino Mazzola. Temido por sus oponentes y adorado por sus simpatizantes, Mazzola fue la primera superestrella moderna de Italia. Nos sentíamos protegidos por este hombre, Valentino Mazzola, que era nuestro capitán. Él era la gran personalidad del equipo. Era superior a nosotros, hablando tanto de su técnica como futbolista, como también de su persona. Desde los 3 a los 5 años, mi padre me llevaba como mascota del Turín. Tenía las botas de fútbol, el uniforme y la camiseta con el número 10. Entonces yo no entendía por qué la gente lo rodeaba siempre. Me di cuenta de que era alguien importante por la forma en que lo trataba el público. Muchas veces le cogía la mano con fuerza para sentirme seguro, porque siempre estaba rodeado de gente donde quiera que fuéramos. Yo era apenas un niño y tenía miedo. Su mano es lo que me daba seguridad. El éxito del Turín en la Liga italiana aportó riqueza al club y a los jugadores. Benefició también a la selección nacional. En 1947, Italia empezó su partido contra Hungría con 10 jugadores del Turín. Esto no volvió a repetirse nunca más. Parecía que nada podía detener al Turín. Hacia el final de la temporada de 1949, Mazzola le prometió al capitán del Benfica, Ferreira, que llevaría al equipo del Turín a Lisboa para un partido homenaje. Con un Turín en la cima de su 4º campeonato sucesivo, el viaje no ofrecía complicación alguna. Mi padre no se encontraba bien. Perdió el último partido contra el Inter de Milán y no decidió si iba a jugar hasta el último minuto. Entonces recordó su promesa y sintió que el hecho de haber dado su palabra a un colega le obligaba a cumplirla. Allá fuimos. Andò anche lui in quella spedizione. Mazzola se unió a los otros 30 y partieron para Lisboa. Solo Thomas se quedó porque se había lesionado la rodilla. El 3 de mayo el Turín perdió contra sus anfitriones portugueses. Al día siguiente regresaron a Italia. Desde mi casa puedo ver el monte Superga. Puedo verlo cuando el cielo está tan limpio como el de hoy. Pero la mayor parte de los días es imposible. Está a una altura de 500 o 600 metros. Por lo tanto, siempre está rodeado de nubes. Yo sé lo que suele pasar. Seguramente prepararon las maletas y envolvieron los regalos que habían comprado para sus hijos. Siempre había un gran entusiasmo cuando se veía nuestro pueblo desde el avión. Creo que lo mismo ocurrió aquel día. De pronto entraron en un banco de niebla espeso. Seguramente el piloto no vio el Superga y por lo tanto no tuvo oportunidad de evitarlo o de volar por encima de él. Primero golpeó con un ala y después el avión se estrelló. No hubo sobrevivientes. Los estuve mirando toda la noche. Miraba esos cuerpos en los ataúdes, cubiertos por infinidad de flores. Reconozco que cuando veía a los familiares, me sentía muy mal. Trataba de no mirarlos a los ojos. El 6 de mayo de 1949, Turín enterraba a sus héroes. Mientras toda Italia estaba de luto, solo una persona ignoraba la tragedia. Cercarono
No me dijeron enseguida lo que había pasado, tal vez porque creyeron que no podría soportarlo. Me llevaron de mi casa a la casa de unos amigos de mis padres que vivían a las afueras de Turín. Me quedé allí 10 días por lo menos, sin saber lo que había pasado. Poco a poco empecé a comprender, y tal vez fue menos doloroso de esa manera. Me dijeron que mi padre se había ido después de que se había ido a jugar un partido. Más adelante me dijeron que había habido un accidente y finalmente tomé conciencia de que mi padre había muerto. Con los años, Sandro Mazzola se calzaría las botas de su padre, forjando una brillante carrera con el Inter y con la selección italiana. El Turín en realidad nunca se recobró, pasando los siguientes 50 años a la sombra de sus vecinos y eternos rivales, el Juventus. Para los que quedaron atrás, el vacío en el que cayó su equipo no fue nada comparado con la eterna sensación de pérdida. Echaba siempre de menos a mis amigos en el vestuario y los he extrañado a lo largo de toda mi vida. Cuando rezo por las noches, todavía los nombro prácticamente a todos. Hago lo mismo por las mañanas. Cada día miro sus fotografías y recuerdo los momentos pasados juntos. Nunca podré olvidarlos. El desastre de Turín fue muy sentido en toda Europa. Los miembros del equipo del Arsenal dicen adiós al partir hacia la gira por Brasil. Tras el desastre ocurrido al equipo del Turín, el equipo del Arsenal se dividió en dos grupos. Aquí tenemos algunos rostros familiares en la primera foto. A ellos y a sus compañeros les deseamos muy buenos partidos al otro lado del mundo. El avión ya era algo normal, particularmente desde que se instauró la Copa del Mundo. En 1957 el Manchester United era el campeón de Inglaterra, un equipo joven que, como el Turín, era la fuente de brillantes talentos de donde se nutría la selección nacional. Un año más tarde fueron a Yugoslavia para encontrarse en los cuartos de final con el Estrella Roja de Belgrado. El United empató 3-3, pero ganó 5-4 en el tiempo suplementario. Con la vista puesta en la semifinal, el equipo inició su largo viaje de regreso a Manchester. Nevaba cuando dejamos Belgrado. Cuando llegamos a Múnich estaba igual, o tal vez la nieve caía con más fuerza. Salimos de las nubes y vimos nieve sobre el suelo cuando llegamos. Creí que nos quedaríamos en Múnich, tal como se presentaban las cosas. De todos modos, volvimos a la terminal. El avión estaba cargando combustible. Intentamos despegar, creíamos que estábamos despegando, pero el piloto recorrió 2/3 partes de la pista, puso los frenos y detuvo el avión. Volvimos a la terminal y después lo intentamos nuevamente. A esa altura todos estábamos preocupados. Algo andaba mal, muy mal. Todos podíamos sentirlo. Volvimos al avión. Todo lo que yo podía ver era nieve. Empezamos a tomar velocidad y a iniciar el despegue. Luego vi nieve arremolinándose alrededor del avión y que éste saltaba. No iba a suficiente velocidad para despegar. Reinició el despegue cada vez más rápido. Un poco más rápido. Luego un ruido tremendo, como si hubiéramos impactado contra una pared de ladrillos. Avanzó, siguió avanzando hasta que sentimos otro impacto, esta vez más fuerte que el anterior. Pensé que si teníamos otro impacto se acababa todo, pero también pensé que estaba atado a mi butaca y que estábamos volando. De pronto, todo se oscureció y ya no pude ver nada más. En el accidente aéreo en Múnich murieron 23 personas.
8 de las cuales eran jugadores. Como le había pasado antes al Turín, la tragedia supuso sobre los que quedaban una carga difícil de sobrellevar. Mi vida ya no fue la misma. De repente faltaban todos mis compañeros. Yo jugaba para un equipo que estaba lleno de entusiasmo y que tenía a todo el mundo a sus pies. Y de repente me encontré en un club que luchaba por sobrevivir, incluso en la primera división. De modo que me afectó mucho. La realidad es que mi vida cambió completamente. Charlton progresó y logró ser campeón de la Copa del Mundo y de la Copa de Europa. Pero muchos de sus compañeros de equipo no tuvieron la misma suerte. Muchos protestaban por la facilidad con que les habían olvidado. Debimos haber prestado más atención a los supervivientes y también a todos los que habían muerto. No lo hicimos. Estábamos demasiado ocupados en continuar jugando. No cuidaron de las personas y eso es algo que a mí me afectaba. Algunos habían sido relegados, ya que la mayoría no podía jugar al fútbol. Algunos de los muchachos que seguían jugando sufrían porque estaban bien físicamente, lo que no quería decir que lo estuvieran emocionalmente. Pero así es la vida. Por un lado, los accidentes de Múnich y de Turín fueron trágicos, pero por otro, a veces es el propio fútbol el que inflige las heridas. Y considero que el fútbol es para unirlos. ¿Cuántos millones tenemos de afiliados? Un mundial, ¿cuánto lo miran? Millones de personas, tanto presentes como por la televisión o por la radio. Y eso nos da la idea de que el fútbol principalmente es un vínculo de amistad y no de odio. En 1970, El Salvador participó en la Copa del Mundo. Para llegar allí tomaron parte en la campaña más cara de la historia del fútbol. Honduras y El Salvador se habían considerado siempre naciones hermanas. Sin embargo, en 1969, las relaciones entre sus gobiernos eran tensas. La reforma agraria en Honduras había expulsado a muchos granjeros de sus fincas. Como consecuencia, 300.000 salvadoreños fueron llevados a la fuerza a la frontera con su país. En medio de estas tensiones llegó un partido de desempate para la clasificación para la Copa del Mundo entre los dos países. Honduras ganó el primer partido en casa, pero después tenía que viajar a El Salvador. Realmente estábamos preocupados por nuestras vidas, porque se había hecho mucha publicidad hostil hacia nuestro equipo. Y puedo decirlo con toda sinceridad que estuvimos prácticamente 3 días sin dormir antes del partido. Nos llevaron así como en la Segunda Guerra Mundial, unos buses Volkswagen que había en ese tiempo, pequeños, como con 10 motocicletas a toda velocidad. Y en las calles estaban los grupos de gente tirando todo sobre nosotros. Y así jugamos. Intimidados, los hondureños perdieron el partido 3-1 e inmediatamente volaron a su país. Algunos aficionados hondureños fueron atacados, 2 murieron. Las pasiones se desataron y se cerraron las fronteras entre los dos países. A las 5 de esta mañana, aviones salvadoreños han llegado hasta la capital. El ataque de El Salvador duró toda la noche. Han sido repelidos por destacamentos militares hondureños situados en la línea fronteriza. Somos los primeros en lamentar que este incidente haya sido catalogado como la guerra del fútbol, ya que tiene implicaciones económicas y políticas mucho más profundas que afectan a América Central. El conflicto duró unas 100 horas, pero causó 6.000 víctimas.
En todo el mundo la gente se preguntaba si una guerra se podía iniciar por el chispazo levantado en un partido de fútbol, si era posible que el fútbol desatara tantas pasiones. Incluso para los propios jugadores, la idea de que ellos hubieran podido causar el inicio de la guerra del fútbol resultaba repulsiva y engañosa. Nosotros los jugadores en ese momento no pensábamos realmente en que que algo así fuera concebido en contra del fútbol. Con el tiempo analizamos de que habían otras connotaciones realmente para esto, para cómo se llegaba a este partido. Los políticos se aprovecharon de esa situación, los militares se aprovecharon de esa situación. Es una lástima porque yo considero que el fútbol no debe ser una excusa para este tipo de problemas. El Salvador y Honduras jugaron el partido decisivo de la serie en el Estadio Azteca de México. Los salvadoreños ganaron el partido, pero luego fueron derrotados en la final. Tal vez su primer triunfo fue lo único positivo de toda una situación que no le aportó nada al fútbol ni a las naciones implicadas. Si el conflicto entre El Salvador y Honduras fue una guerra que se le atribuyó al fútbol, en el mundo, el fútbol por sí mismo estaba generando situaciones violentas. Las tensiones en el campo se vieron eclipsadas por hechos que ocurrieron en las gradas. En 1964, 364 personas murieron en Perú en un escenario violento que llevó a un enfrentamiento. Este incidente no fue ni mucho menos el primer desastre a gran escala en un estadio, pero sí el mayor. Las autoridades en todo el mundo tomaron nota, también en Inglaterra. La prensa en Gran Bretaña se hizo eco del gran debate que se abrió sobre el terrible e incivilizado comportamiento de los aficionados del fútbol en Sudamérica y en otros países latinos, como por ejemplo Italia. Se suscitó porque en Italia y en Sudamérica los campos ya contaban con alambradas, debido a que los fanáticos violentos formaban parte del entramado local del juego. En Europa también empezaba a aparecer cierto temor y ansiedad por el comportamiento de los aficionados de los equipos. En determinado momento, y esto es curioso, en el resto de Europa se extendió la idea de que estos comportamientos los habíamos iniciado los ingleses. Según ellos, estábamos contagiando el vandalismo futbolístico. La cuestión es muy compleja. Hay que contemplar el problema en su conjunto para entender el sentido de la historia y de la trayectoria de los seguidores radicales. En Inglaterra, en la década de los 60, la presencia de seguidores radicales era de forma creciente parte del programa de fútbol. En este momento, un joven ha saltado al terreno de juego y arremete con puños y patadas contra el número 10, Les Barrett. ¿De dónde ha salido este idiota? Entran al campo agentes de policía. ¿Por qué tiene que pasar esto en el fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué? Los clubes perdieron toda capacidad para enfrentar la situación. Descubrieron que se les había colado entre los aficionados un grupo de fanáticos violentos que solo buscaban crear problemas dentro del campo. Para poder contener esto, pusieron esas horrendas alambradas. Nos enjaularon como animales y, por supuesto, cuando se encierra a la gente como animales, muy pronto empiezan a comportarse como tales. Mientras en la Liga de Fútbol la rivalidad se basaba en diferencias regionales, a nivel internacional esa intolerancia podría extenderse y manipularse hasta niveles difíciles de controlar. La selección nacional de Inglaterra a finales de la década de los 70 y principios de los 80 comenzó a ser vista como un nuevo símbolo de la Inglaterra perdida. Fue así como algunos hombres jóvenes vieron en la selección, y en especial en los viajes al extranjero para acompañar a la selección, una forma de reafirmar su fuerza y el poder de los ingleses en el extranjero.
El crecimiento de la espiral de violencia que acompañó a los clubes ingleses y a la selección nacional muy pronto iba a manifestarse en el fútbol europeo. En 1985 el Liverpool se enfrentaba al Juventus en la final de la Copa de Europa. La cita era en Heysel, un precario estadio en el centro de Bruselas. Aquí estamos, a punto de empezar la revancha contra este gran equipo, el Juventus, con Michel Platini y los demás. Debería haber sido una gran noche. No lo fue. Antes del partido dieron comienzo los incidentes en las gradas. Los aficionados del Liverpool cargaron contra sus contrarios, los italianos. Una pared se vino abajo. Murieron 39 personas. Las escenas que vimos cerca de nuestros vestuarios fueron horrendas y permanecerán en la memoria de todos. Dos grandes equipos, 11.000 entradas para cada uno y otras tantas para los neutrales. Era un estadio inadecuado. En realidad, era un campo de atletismo, no un estadio. Una pista de atletismo destinada a un partido muy importante. Las personas responsables de la elección deberían haber sido castigadas convenientemente por el error cometido. Pese a que la jerarquía del fútbol sobrevivió, el fútbol inglés cayó estrepitosamente. La UEFA suspendió sus desplazamientos y prohibió su participación en toda competición europea de forma indefinida. Aislado, el fútbol inglés inició su lento descenso hacia el olvido. El 5 de abril de 1989, Sheffield Wednesday fue la sede de un encuentro de semifinales de la Copa AF entre el Liverpool y el Nottingham Forest. El día empezó brillante. Un día hermoso y soleado. Adam y yo paseamos por el bosque con dos amigos. Reímos mucho, tanto que Adam lloraba de risa. Caminamos hasta el estadio y llegamos a las 2:30. Aquello era un caos, no había organización. En determinado momento, alguien abrió la puerta y todos empezaron a entrar. No fue un caso típico de simpatizantes sin entrada, peleándose para entrar, o borrachos que trataban de entrar. Esas habían sido las excusas de Hillsborough. Fue pura y sencillamente la llegada de los aficionados que bajaban de los autocares, de los trenes, que venían de los aparcamientos de forma ordenada. Estaba llegando demasiada gente para las puertas giratorias que no permitían el paso fluido. De pronto, no sé cómo, acabamos en la parte derecha del perímetro del campo. Una puerta que conducía al terreno de juego estaba al alcance de mi mano. En eso salieron los jugadores y allí mismo se desató el infierno. En esas dos tribunas centrales, una habilitada para 1.000 personas, la otra para 1.100, había el doble de personas permitidas. Se dio un fenómeno parecido al de un tornillo. Se iba apretando y apretando hasta que el frente de una de las tribunas laterales, la tribuna 3, cedió. Se rompió una barrera y la gente empezó a caerse bajo la presión de los que empujaban hasta que todo terminó en un amasijo de cuerpos aplastados. Adam se desmayó. Traté de levantarlo. Estábamos a unos 3 metros de altura y yo pretendía levantarlo. No pude. Había un agente de policía de pie en el perímetro de la pista, junto a la puerta. Estaba a poca distancia y yo le gritaba para que abriera la puerta. Créeme que cuando te digo que gritaba era cierto. Decía, mi hijo se está muriendo.
Desperté en el hospital el domingo. Me retiraron el respirador. Y yo quería saber dónde estaba Adam. Ellos no querían decirme nada, así que empecé a tirar de todos los tubos para obligarles a decírmelo. Y me dijeron que había muerto. Murieron 96 personas, 400 fueron hospitalizadas, 700 sufrieron lesiones y miles de personas sufrieron traumatismos de todo tipo. Fue el peor de los desastres ocurridos en un estadio en la historia del fútbol inglés. Creo que lo dramático es que fue algo totalmente predecible, totalmente previsible. El estado de los campos, que poco a poco se han ido quedando en estado ruinoso. El hecho de que los estadios no cumplieran con las normas de seguridad. El hecho de que la policía no hubiera actuado para garantizar la seguridad. Son interrogantes sin respuesta, hasta hoy, del escandaloso caso de Hillsborough. El país que dio a luz a este moderno juego ahora está de luto por su muerte. Horrorizados por la escalofriante escala del desastre, las autoridades decidieron actuar. El juez Taylor fue designado para encabezar una investigación gubernamental de la tragedia. Sus conclusiones demostraron que la responsabilidad radicaba en las malas condiciones de los estadios ingleses. Lo que dice el informe de Taylor en relación a este bochornoso hecho de la historia del fútbol, ocurrido el 15 de abril de 1989, es decir, ya basta. Como resultado, se establecieron regulaciones muy difíciles, restrictivas y severas. Toda la gente sentada, entrada en vigor de la nueva normativa en agosto de 1994, creación de un organismo del gobierno para el seguimiento, para estar seguros de que se cumplieran las medidas. Esto no se había hecho nunca. El gobierno nunca se había involucrado tanto. Toda la industria del fútbol se vio revolucionada. En mi opinión, el juez Taylor dijo algo de mucha importancia. Mi objetivo no es llevar el fútbol a las condiciones del siglo XXI, sino actualizarlo a las que corresponden al siglo XX. Y en gran medida, creo que tuvo razón. Mientras en Inglaterra había recursos financieros para mejorar las instalaciones, en África, el fútbol y su infraestructura quedaron a expensas de su propia capacidad de defensa. Situación que en 1993 privaría a Zambia de toda su selección nacional. Era uno de los grandes equipos que Zambia había logrado reunir en su historia. Eran 23 jóvenes rebosando sangre y gloria zambiana, futbolísticamente hablando. Estaban preparados para conquistar África y para conquistar el mundo. El 24 de mayo, Zambia voló a Mauricio para un partido de clasificación para la Copa del Mundo. Kelvin Mutale, su poderoso delantero, hizo un memorable hat-trick. Con esta victoria asegurada, las expectativas de Zambia estaban puestas ahora en su próximo partido contra Senegal. Tenían la perspectiva de hacer otro viaje en el viejo avión Buffalo que sus empobrecidas fuerzas armadas le habían prestado a la selección. Cuando fueron a Mauricio, lo hicieron con un avión del ejército. No era bueno, y los jugadores protestaron. Cuando volvieron querían un avión de línea para que los llevara a Senegal. Pero el gobierno insistió en que usaran el mismo avión. La AF de Zambia ahorró $25.000, el precio que la selección hubiera tenido que pagar. El 28 de mayo de 1993, apenas dejaron la costa de Gabón, el avión de Zambia se estrelló. La pérdida en vidas humanas fue una catástrofe.
Estaba en el bar cuando escuché la noticia de que el avión que llevaba a los jugadores de la selección de Zambia y algunos funcionarios se había perdido. Poco tiempo después, supimos que se había estrellado y que no había sobrevivientes. Una ironía que los familiares no olvidan es que los cuerpos de los jugadores fallecidos volaron a Gabón en un DC-10 de la línea aérea de Zambia. Sus ataúdes fueron llevados al Estadio de la Independencia en Lusaka para ser enterrados. En ese país destrozado por el dolor, Frederick Chiluba, el presidente zambiano, se expresó con palabras de esperanza. Debemos empezar ahora, este mes, a formar un nuevo equipo para que su esperanza no quede sepultada también en estas tumbas. La Federación de Fútbol de Zambia ha decidido continuar con nuestra participación en la Copa de las Naciones de África y en la Copa del Mundo. ¿Dónde estáis vosotros, jóvenes zambianos, para aceptar el desafío? No enterréis sus esperanzas, no enterréis las aspiraciones de los héroes que han desaparecido. El calendario de partidos para la Copa del Mundo que debía jugar Zambia se modificó. Su selección caída se reconstruyó y el 4 de julio Zambia se puso en pie. En el Estadio de la Independencia se agotaron las entradas para ver el partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Marruecos. Fue un momento muy emocionante. Zambia anotó un gol en la primera mitad y la gente se quedó en silencio. La gente creía que no lo lograrían, que la pérdida los había destruido. Algunos aficionados que estaban en la parte alta de las gradas, desde donde veían el cementerio, dirigieron sus miradas hasta allí e invocaron a los muertos. Algunas personas emocionadas lloraban. Fue un momento muy emocionante. Zambia volvió al campo y marcó otro gol. Y de pronto empezó a jugar como hacía tiempo que no veíamos. Un sentimiento muy positivo. Al final ganamos 2-1 y la creencia general era que Zambia podía recuperarse, que había resurgido de sus cenizas y que tendría un gran impacto sobre el fútbol. Pero no fue posible. Necesitando solo un punto para clasificarse, Zambia perdió. La Copa del Mundo demostró ser un poderoso elemento de distracción cuando una nación necesitaba la esperanza, pero en el período posterior surgieron preguntas difíciles de responder. Algunas veces me pregunto, ¿por qué no volaron en un avión comercial? ¿No valía la pena el dinero que se ahorraron? Ellos no se merecían viajar en esa chatarra, y tampoco sus familias. Ahora sus esposas, hijos y familiares están destrozados por la irreparable pérdida y además sumidos en la pobreza. Es trágico. Padre, te agradezco. Te doy las gracias. El emotivo discurso de Chiluba en el funeral había ido acompañado con la promesa de sostener a las familias e investigar la causa del accidente. Pasaron los años y la compensación económica no se hizo efectiva, y tampoco hubo investigación sobre el accidente. Esta situación dejó a muchas familias indignadas con el gobierno y con el fútbol. Él dijo que sí, porque así son las cosas. Pero si de algo se olvidan enseguida es de nosotras, las viudas, los niños y los padres y parientes y los amigos que se han perdido. Yo no apoyo el fútbol porque el gobierno nos ha abandonado. Cada vez que ganan, lo celebran y se olvidan de la vieja selección. Me siento mal, siento odio, me siento olvidada. Si pierden, pienso que alguien en algún lugar les recordará que algo anda mal. La pérdida de la selección de Zambia, como aquellas anteriores a ella, dicen poco acerca del fútbol
y tal vez más de la sociedad en que vivimos. El poder del juego para impactar, su capacidad de crear situaciones de horror, emanan no del fútbol en sí, sino de los millones de simpatizantes que lo han convertido en su mundo. Y a pesar de las tragedias que lo han castigado, es esta pasión colectiva la que lleva al fútbol siempre hacia adelante. Alguien dijo, el fútbol es cuestión de vida o muerte, y yo agrego, es más importante que eso. Su frase a veces hiere, pero después te das cuenta de lo que significa, de cuándo fue dicha y demás. Él simplemente amaba el fútbol. Yo amo el fútbol y para mí vale mucho, pero ya no lo amo tanto. Créeme, no hay nada más importante en este mundo que la vida. Es el don más grande que cada uno recibe y debemos atesorarla. Creo que no lo hacemos.